podcast de las crónicas de Kevin. En el año 1951, un hombre apareció de la nada en medio de Times Square, en la ciudad de Nueva York. Este hombre lucía muy confundido, no entendía lo que estaba sucediendo a sus alrededores y terminó muriendo al ser atropellado por un vehículo. Cuando las autoridades revisaron su cuerpo, se encontraron con una sorpresa que los dejó boquiabiertos. Una sorpresa que los hizo preguntarse sobre el origen de este hombre. En realidad no se preguntaban de dónde vino, sino cuándo llegó, ya que este hombre no parecía para nada de la época. ¿Qué fue lo que encontraron los oficiales en el cuerpo de este hombre? ¿Acaso se habían encontrado con un viajero del tiempo? ¿Y son acaso los viajes en el tiempo algo realmente posible? Acompáñame hoy a conocer la historia de Rudolf Fentz, un viajero en el tiempo perdido en la ciudad de Nueva York. Transcurría una tarde calurosa de verano en la ciudad de Nueva York. Era el año 1951. Las calles se encontraban plagadas de personas caminando con prisa, siguiendo con su día a día como era de costumbre, cuando de repente algo capturó la atención de todos y los hizo parar por un instante. En medio de Times Square había aparecido un hombre que lucía tremendamente confundido. Era un hombre en sus 20 años y su vestimenta parecía de alguien de los años 1800. Vestía con un grueso abrigo antiguo, un bastón y unos zapatos de villa. Cualquiera pensaría que estaba disfrazado, pero el hombre lucía eternamente confundido. Miraba a las personas con asombro, miraba a sus alrededores impresionado por la algarabía, por las imponentes luces, por las tiendas, por los edificios. Este hombre trataba de hablar, de comunicarle algo a las personas, pero balbuceaba y su asombro no lo dejaba pronunciar ni una sola palabra. Finalmente este hombre llegó a una esquina, trastabilló tratando de cruzar la calle y terminó siendo atropellado por un carro que pasaba por ahí. Y allí quedó su cuerpo, tendido en el piso, tirado en medio de la calle y sin nadie entender nada. Este hombre parecía fuera de todo tiempo y fuera de todo lugar. Y como si su extraña aparición fuera poco, cuando los oficiales de la morgue revisaron su cadáver, se encontraron con una cantidad de objetos bizarros y extraños, objetos que dejaron a estos oficiales completamente impactados. En el bolsillo de su abrigo encontraron una carta sellada a la antigua, con fecha de junio de 1876, una diferencia de 75 años. Encontraron además una ficha para comprar cerveza con un valor de 5 centavos y con el nombre de una taberna completamente desconocida incluso para los habitantes más antiguos del área. Junto con la ficha se encontraba el recibo de pago por la limpieza de un carruaje y por el cuidado de un caballo. Este recibo había sido impreso por una caballeriza localizada en Lexington Avenue, aunque dicha caballeriza nunca se encontró, ni tampoco aparecía en los registros recientes. En su pantalón encontraron $70 impresos en notas de banco muy antiguas, y junto con estas notas encontraron unas tarjetas de presentación con el nombre de Rudolf Fentz y una dirección de residencia en la Quinta Avenida. Lo más intrigante del caso es que ninguno de estos objetos mostraba indicios de haber envejecido por el paso del tiempo, particularmente la carta, que todavía se encontraba sellada y que no parecía para nada tener 75 años de haber sido escrita. Las autoridades no se podían quedar sin resolver este misterio, así que el caso fue asignado al capitán de la policía Hubert Rimm, del Departamento de Personas Desaparecidas de la ciudad de Nueva York, quien inmediatamente se puso a la tarea de identificar a este peculiar hombre y de tratar de resolver este intrigante caso.
Su primer paso fue dirigirse a la dirección detallada en las tarjetas de presentación, que apuntaban a una casa ubicada en la Quinta Avenida. Una vez allí, el dueño del lugar no tenía ni idea de quién era Rudolf Fentz y nunca había escuchado su nombre. Y para hacer la tarea del policía mucho más difícil, el nombre Rudolf Fentz no estaba en ninguna lista telefónica, ni mucho menos en la lista de direcciones de la ciudad. Sus huellas dactilares no estaban registradas en ninguna parte y desde el momento de su muerte nadie se había acercado a la policía para reportarlo como desaparecido. Sin embargo, el capitán Hubert continuó su investigación sin darse por vencido y de tanto buscar, de tanto escudriñar, se encontró con un nombre similar. Se encontró con el nombre Rudolf Fentz Jr. en unos registros de 20 años de antigüedad del año 1939. Como era de suponer, Rudolf Fentz Jr. ya no vivía en dicha dirección. En su lugar, dicho apartamento estaba ocupado por una pareja de personas mayores que, de hecho, sí recordaban al antiguo dueño, pero lo único que podían decir era que tenía alrededor de unos 60 años y que solía trabajar en los alrededores. Le contaron además que después de su retiro, alrededor del año 1940, este hombre se había mudado, pero no tenían ni idea dónde. Aunque este dato fue extremadamente valioso para la investigación, ya que permitió al capitán descubrir la cuenta de banco de Rudolf Jr. y de esta manera también descubrió que este hombre había fallecido 5 años atrás, en 1946, pero su viuda aún estaba viva y se encontraba viviendo en el sur de la Florida. Así que el capitán de inmediato contactó a la mujer y le comentó toda esa historia. Y en medio de la conversación ella le contó que el padre de su esposo, Rudolf Fentz, había desaparecido en 1876, teniendo apenas 29 años de edad. Un día como cualquier otro, este hombre decidió dar un paseo alrededor de su casa. Y nunca más regresó y nunca más se volvió a saber de él. Entonces, ¿qué sucedió realmente con Rudolf Fentz? ¿Acaso este hombre viajó 75 años en el tiempo, permitiendo que incluso su hijo muriera, para volver a aparecer tranquilamente en 1951? Nadie está completamente seguro de esto. Durante los años 70, 80 y 90, esta historia fue reportada prácticamente como se las estoy contando hoy, como si en realidad fuera cierta. Pero fue hasta el año 2001 cuando un historiador de leyendas urbanas llamado Christ Aubeck decidió empezar a investigar el caso y no logró conseguir ningún reporte oficial de los periódicos de la época, ni tampoco encontró documentos que probaran que Rudolf Fentz alguna vez existió. Y por esto concluyó que los personajes y los eventos descritos en esta historia eran producto de un trabajo de ciencia ficción. Mientras otro investigador, el pastor George Murphy, aseguró en el 2002 que la historia original fue publicada en septiembre de 1951 en un magazine llamado Collier como parte de una serie de historias cortas y con el título en inglés I'm Scared, que traduce Estoy asustado. La investigación de Murphy lo llevó a concluir que el autor de esta historia era el famoso escritor de ficción Jack Finley. Así que desde entonces el misterioso caso de Rudolf Fentz fue catalogado como una leyenda urbana, como parte del folclore popular de la ciudad, o al menos eso creían todos. Pero en realidad nunca se encontraron las copias originales de la historia publicada en la revista, y lastimosamente el escritor Jack Finley murió en 1995, mucho antes de que se le pudiera preguntar al respecto. Y así quedó todo, hasta que en 2007 esta historia tuvo un giro inesperado, cuando un investigador de los archivos de noticias de Berlín encontró un artículo de prensa publicado en abril de 1951. Este artículo reportaba la historia tal como se las estoy contando el día de hoy. Además, fue publicado 5 meses antes que la famosa historia de Jack Finley. Y por si fuera poco,
Otros investigadores aseguraron que habían conseguido evidencia de la existencia del verdadero Rudolf Fentz y una prueba de su desaparición en el año 1876, a la corta edad de 29 años. Así que muchas personas empezaron a preguntar si la historia escrita por Jack Finley era simplemente una forma de encubrir un evento real y hacerlo pasar como una historia de ficción. Pero por otra parte, nadie se acercó con evidencias contundentes sobre la existencia de este presunto viajero del tiempo. Lo más seguro es que la historia de Rudolf Fentz sea completamente fabricada y sea parte de la cultura popular, una simple leyenda urbana. Y muchas personas niegan este caso rotundamente, basados en la suposición de que los viajes en el tiempo son imposibles, cuando en realidad sí lo son. No debemos olvidar que el tiempo como tal no existe. El tiempo es simplemente una medición hecha por la mente del ser humano basado en su percepción del envejecimiento. Según la física cuántica, algunas partículas subatómicas tienen la capacidad de viajar al pasado y al futuro como parte de un fenómeno natural y completamente común. Por su parte, en el mundo macroscópico, en el mundo donde nosotros habitamos, la ciencia ha demostrado que los viajes en el tiempo son posibles, particularmente los viajes al futuro. Así que la experiencia del señor Fentz, en teoría, pudo ocurrir. Aunque esto no es simple teoría, es en realidad un hecho científico. Una persona podría viajar en el tiempo con tan solo moverse más rápido que los demás a su alrededor, aunque en realidad tendrían que moverse a una velocidad impresionantemente rápida para poder notar alguna diferencia. Este fenómeno lo explica muy bien el científico Albert Einstein con su famosa ecuación, donde explica que la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esto quiere decir que si en un caso hipotético lográramos viajar a la velocidad de la luz, todo a nuestro alrededor parecería inmóvil y el tiempo, tal como lo conocemos, se pararía, al menos desde nuestro punto de vista. Pero si hay algo de cierto detrás de esta historia, ¿cómo pudo entonces Rudolf Fentz viajar 75 años en el tiempo si el método de transporte más rápido de su época, el tren a vapor, no podía viajar a más de 100 kilómetros por hora? ¿Se habrá encontrado atrapado en un bucle de tiempo y espacio en medio de su caminata? ¿Se imaginan a este hombre salir de su casa cualquier día de 1876 y de repente encontrarse en medio de Times Square 75 años después? ¿O se imagina usted salir en estos momentos de su casa a dar una vuelta y encontrarse de repente con que está 75 años en el futuro? La confusión debe ser indescriptible y probablemente la historia termine como la del señor Fentz, en caos y muerte. Este caso, sea real o no, sea parte de una leyenda urbana o parte de un fenómeno aún no conocido por la ciencia, hasta que no se encuentre una copia original de la historia de Jack Finley o que alguien se acerque con la evidencia de Rudolf Fentz o al menos un pedazo de un periódico que muestre la noticia de su muerte, los orígenes de esta historia siempre van a ser un misterio. Gracias por acompañarme en este episodio de las Crónicas de Kevin. Si te gustó esta historia, te invito a que revises los otros capítulos de este podcast, que estoy seguro que también te van a gustar. Si no quieres perderte ningún otro capítulo, te invito a seguirme en Instagram como @crónicasdekevin. Por ahí les estaré avisando cada que se publique un nuevo episodio. Y si deseas apoyarme de alguna manera, la mejor forma es compartiendo este audio con tus amigos y presentarles la impresionante historia de Rudolf Fentz, un viajero en el tiempo perdido en la ciudad de Nueva York. Les saludo Kevin Ramírez y muchas gracias por escuchar.